Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de la doble falta. Con el 2026 a la vuelta de la esquina vamos a analizar 10 nombres de jóvenes tenistas que pueden dar que hablar en esta nueva temporada. ¡Empezamos! Pues sí, es un vídeo un poco especial con el que cerramos este 2025, ya mirando a esa temporada 2026 y tras lo ocurrido en esas Next Finals que terminaron en el pasado domingo, torneo de jóvenes promesas de tenistas menores de 21 años solo por el lado masculino, que acabó ganando el Linear Team, top 30 ahora mismo. O sea que era el principal favorito, nos dejó buenas sensaciones con la andaluz y un Rafa Jodar, que jugaron un buen papel, sobre todo Jodar con incluso una victoria en la fase de grupos ante el tenista que acaba ganando, ante el Lerner Team. Y pues salvando algunos nombres de esos 8 jugadores maestros, mini maestros, vamos a decir, más 5 tenistas femeninas, ya que no hay un torneo equiparable, ojalá lo hubiera, también un torneo entre las 8 mejores menores de 21 años, pues vamos a destacar 5 nombres, 5 por cada lado, 5 masculinos, 5 femeninos, que pueden de tenistas, como digo, que pues quizás están en ese paso todavía intermedio han jugado algún torneo ATP, han jugado algún torneo WTA. Tenemos incluso la lista a una que ya tiene un título WTA y demás, que lo lógico sea que este 2026 terminen de dar ese paso y afianzarse en el ranking y verlos ya más en rondas finales de torneos menores y en cuadros principales pues de Master 1000, Grand Slam, y veamos peleando contra tenistas de mayor nivel. Son, como digo, 5 chicos, 5 chicas, y el orden con el que los voy presentando no es otro que el ranking actual con el que acaban 2025. Así que con todo ello, pues vamos a empezar con esta selección de 5 One to Watch por el lado masculino y 5 One to Watch por el lado masculino para el año que viene, para la temporada tenística 2026, que comienza, como sabemos, en apenas una semana. Y empezamos esta selección con Ignacio Buse, el tenista peruano, que pues es un tenista que este año ha debutado en Grand Slam, lo hizo viniendo desde la quali y se enfrentó en esa primera ronda del US Open a Ben Shelton, a uno de los, para mí, recordemos, favoritos en aquel torneo, y es un tenista que probablemente no le podamos ver en esta primera fase de la temporada. De momento es duda, lo último que sabemos es que es duda para Australia, pero que ha cuajado un 2025 bastante solvente con ese juego de ataque, sobre todo desde el fondo ofensivo, y que pues con ese margen de mejora que por edad, por esos 21 años, tiene con el servicio, puede dar mucho que hablar próximamente. Número 104 en el ranking acaba este 2025, y con esos dos títulos, el Challenger 100 de Heilbronn y el Challenger 125 de Sevilla. También fue finalista en el Challenger de Montevideo, y pues como también highlight, yo creo principal, sobre todo más que ya los Challengers, es esa semifinal que hace en Gstaad, en ese torneo en Suiza, en esa tierra batida con tanta altura, en el mes de julio. Viniendo desde la quali, pues se acabó plantando en semifinales y estuvo muy cerca de jugar su primera final ATP, así que sumando eso con ese debut que incluso hizo con Grand Slam, pues se le promete un 2026 bastante prometedor. Como digo, jugador totalmente ofensivo, pero desde fondo de pista quizás es un tenista más de pistas rápidas, pero con esa movilidad que puede tener desde el fondo también puede hacer daño en tierra, como prueba ese buen torneo que hizo en Gstaad. Así que el tenis peruano, que vuelve a tener una esperanza con 21 años, rozando ya ese top 100 con ese 104 en el ranking ATP, así que habrá que echar un ojo lo que pueda hacer. Veremos si es en Australia, veremos si hay que esperar un poquito para disfrutar en vista de Ignacio Buse. El segundo nombre a destacar es el reciente finalista de las Next Gen Finals, Alexander Blocks, uno de los próximos nuevos cañoneros que va a tener el tenis masculino con esa altura, a pesar de que no llega a los 2 metros, es 1,93, vamos a decir solo únicamente, pero que en esta semana, en esos apenas, porque fueron los 5 días muy seguidos, 5 días compartidos que tuvo el belga, pues sumó pues una cantidad ingente de saques directos, y basado en ese juego de saque también muy agresivo y con golpes planos, pues da cuenta de que va a ser uno de esos tenistas a los que vamos a llamar estos serbots, que tanto se llaman, que conectan tantos saques directos y que en pista dura tienen tanta relevancia, y de los que pocos quieran tener enfrente. 20 años, 116 en el ranking ahora mismo, y con 2 challengers sí que es verdad que
el de Oeiras 5 quizás además fue a principio de temporada 2025, el de Bratislava un poquito más centrado, además es un 125, también finalista en Winnipeg en verano. Por resultados, quizás lo más llamativo son esas Next Finals. También llegó a jugar en Miami y en Cincinnati, donde sí hizo segunda ronda en ese torneo que acabó ganando Alcaraz a Sinner en esa final tan atípica que duró apenas 20 minutos. Y pues un Alexander Blocks que sin duda, en cuanto encuentre un poco más la solvencia, que por edad pues obviamente le va a faltar todavía, pues va a ser, como digo, uno de los referentes en esa generación en cuanto a tenistas totalmente sacadores y que ninguno se quiera encontrar en las pistas, en los torneos de pista dura. En tercer lugar tenemos al único jugador que es mayor de ese sub-21, le quería meter un poco porque es un tenista que este año ha dado algunas pinceladas interesantes y que yo por ejemplo le llevaba siguiendo de esta parte final del año y no quería no incluirle, quizás es el único que, como digo, al ser 22 años, el año que viene 23, pues esa barrera psicológica de sub-21 pues queda por encima por edad, 121 en el ranking, pero yo creo que por resultados y por el estilo de juego y demás, es un tenista que con respecto a la lesión de Rune y a lo siempre impredecible que es Holger Rune, pues puede ser también referente en el tenis danés. 3 challengers conseguidos, los 3 de alta categoría, 2 de ellos en Portugal, como son ese Oeiras y ese último, que es el último torneo del año, en Maya, a principios de diciembre. También ganó en Rumanía, en IASI, y fue finalista en Girona. Todos estos torneos en tierra batida, así que ya dejan un claro qué perfil vamos a tener con este jugador. También con presencia en torneos de Master 1000 y Grand Slam, 3 de ellos, ninguno sí que es verdad que consigue pasar esa primera ronda. En Roland Garros y en Madrid venía desde la quali incluso. Es un tenista que todavía se está batiendo para estar en esos grandes escenarios. Como grande escenario fue esa remontada que hizo en Marbella ante Jaume Munar en ese partido de Copa Davis. Ahí vimos un poco lo que era Elmer Moller con esa cabeza para darle la vuelta a un partido que empezó bastante complicado, esa consistencia, y sobre todo vimos cómo circulaba ese revés paralelo, que es claramente su mejor golpe y es un golpe que le va a dar pues la victoria en grandes partidos que se le puedan venir a este jugador danés. Como lo decíamos, todos estos torneos donde ha destacado, donde fue la superficie en Marbella, donde ganó a Munar, es la tierra batida, así que un nuevo especialista en tierra que podemos tener en las rondas finales de los grandes torneos que habrá en la gira de tierra, así que será un tenista al que echar en ojo en esos meses de abril-mayo de lo que pueda ser capaz, porque es un tenista que con ese revés paralelo, con esa consistencia que tiene en su juego, pues puede conseguir buenas victorias prácticamente en un rendimiento inmediato. En cuarto lugar tenemos al segundo de los 3 integrantes que han jugado estas Next Finals, que están en este recuperatorio, en estas 5 promesas masculinas que habrá que tener un ojo el próximo año. No nos vamos de los países nórdicos, abandonamos Dinamarca y subimos un poquito hacia el norte para ir a Noruega, a un discípulo, vamos a decir, de Casper Ruud, aunque en el estilo de juego no se parecen en absoluto. Nicolai Buttokjaer, 19 años, puesto número 136 en el ranking, acaba este año y es el tenista de los 10, yo creo, que más títulos ha ganado este año con esos 5 challengers. Sí que es verdad que por edad, sobre todo, empezó el año jugando torneos bastante menores, como ese 1.25 en Francia, luego gana en Grenier, en Tampere, en Astana y en Molinón. Todos torneos en pista dura y pues también ese dato positivo de esas semifinales que consiguió en las Next Finals. Yo creo que es un tenista bastante solvente, con un perfil bastante agresivo, con una derecha bastante potente, y el 1,91 m que tiene a sus 19 años pues le permite tener un buen saque, pero no es por ejemplo como hablábamos con Bloss, que todo su juego pues en un futuro se pueda pasar desde el servicio. Es un juego ordenado y ese juego que le puede tener bastante facetas, a pesar de que con el saque va a llevar la iniciativa siempre, se puede acabar sintiendo cómodo en cualquier superficie, y eso va a ser un punto sinceramente diferenciador de aquí a un futuro para un tenista noruego que consigue 5 títulos este año. Vamos a ver esta temporada ya que pase a jugar claramente Challengers con algún torneo más. Le hemos visto además debutando en ATP como en Bastad, en Estocolmo y en Viena, con una victoria incluso en Suecia en ese torneo de Bastad. Así que pues creo que todavía, al ser quizás de hecho es el tenista menor
de este ranking junto al siguiente que tenemos que tienen la misma edad. Y pues tienen un año por delante todavía, quizás intermedio, para terminar de asentarse en el circuito ATP, pero sin duda todo lo que pueda aprender el año que viene, más todo lo que lleva de este 2025, es clave para lo que podemos ver de Bubka Kjaer en un futuro. Y en este último lugar de las 5 promesas masculinas para el año que viene, tenemos a Rafael Jodar, 19 años, 168 del ranking. Lo tuvimos en las Niger Finals. Y pues en esas Niger Finals que también teníamos a Martín Landaluce, los dos tenistas también 19 años, también de Madrid, entrenaron incluso en el mismo club, en el Club Tenis Chamartín. Y entre los dos, a pesar de que al Landaluce le hayamos visto quizás más en torneos, le vimos incluso debutar en Copa Davis en esa eliminatoria del febrero de este año en Suiza, creo que por tenis me da mejores impresiones Jodar que lo que hemos visto hasta ahora del Andaluce, siendo por supuesto Martín también muy joven y con bastante margen para mejorar y terminar de formarse, pero por lo que hemos visto hoy por hoy, creo que es Jodar el que vaya a abanderar esas esperanzas españolas un poquito por encima de Martín Landaluce en la próxima generación. Lo vimos ante Jodar con esa gran victoria que tuvo, remontando incluso el set inicial ante Lerner Team, que acabó ganando esas Niger Finals, pero el partido de fase de grupos entre los dos se lo llevó el tenista madrileño con ese juego ofensivo y agresivo desde el fondo, dominando un poco con la derecha. Su 1,88 m le da también pues mucha seguridad y mucha iniciativa con su servicio, y lo mejor que puede tener ahora mismo, y sobre todo en esta temprana edad, Jodar, es su versatilidad en cuanto a superficies, y eso le ha dado pues 3 títulos Challengers, los 3 además a partir del mes de agosto, un problema que quizás esa consistencia no se ha dado a lo largo de todo el año. Y pues lo pongo ahí como un dato relevante de este año, es que desde el pasado año que fue campeón del US Open Junior el pasado año, se fue a estudiar a Estados Unidos, a la University of Virginia, y el año que viene ya pues, estando en el top de 200, cada vez jugando más, con ese escaparate que ha tenido esta pasada semana en Jeddah con esas Niger Finals, es elegir el año que viene si va a seguir en la universidad o va a entrar en el circuito, se va a hacer profesional, y le vamos a ver en Challengers a lo largo del mundo y no pues en esos Challengers que se juegan en Estados Unidos. Es una incógnita que a día de hoy todavía no está demasiado clara, no la ha querido despejar y que la tendrá que hacer próximamente, pero con Rafael Jodar, con un juego tan pues ofensivo y tan versátil en cuanto a posibilidades, pues sin duda puede tener un futuro bastante esperanzador, y con lo que hemos visto de él en esta parte final de 2025 podemos imaginar que vaya siguiendo y sumando en el próximo año 2026. Y cambiamos hacia el lado femenino y hablamos de las 5 promesas, y aquí iniciamos el corte mucho antes porque iniciamos con Tereza Valentova, que si hablábamos de Buse que estaba rozando el top 100 al final de año, nos empezamos hablando de la número 60 actualmente en este ranking WTA, con esa carta de presentación que nos dio a principios de octubre, que acabó lesionada ese mismo torneo y que no la hemos visto jugar más en ese tramo final de la temporada, así que las expectativas con ella pueden ser muy altas, y es no es otra que Tereza Valentova, 18 años, puesto 60 del ranking de República Checa, la primera de las 3 checas que aparecerán por este recopilatorio, por estas 5 promesas femeninas para el año 2026, 4 Challengers, y para mí los más destacados son los 2 últimos, los WTA 125, porque es ese paso intermedio con lo que vemos habitualmente en el circuito. También ese gran torneo que hizo en Osaka, donde venía de la quali, donde aparte jugó una final bastante seria ante Leylah Fernández, así que es un partido que nos da grandes motivos para tener en cuenta a Tereza Valentova en un futuro bastante inmediato. Y también la hemos visto en 2 Grand Slam, 2 segundas rondas, cayendo ante Goff, la que ganó Roland Garros en Roland Garros, y cayendo ante Rybakina, una de las favoritas para mí en ese US Open, en esa segunda ronda del último Grand Slam del año. En cuanto a estilo de juego, pues poco escuela checa en ese sentido, dominando con la derecha, con iniciativa, con un gran revés, con un montón de cursos, y que eso pues le están dando a una edad de 18 años un ranking
tan aceptable como es ese top 60 con el que cierra este año. Versátil en cuanto a superficies y tiene una gran movilidad, y esto pues le va a hacer temible de cara a este 2026, donde seguramente la veamos por alguna ronda final de un torneo que sea más de un 250. Yo creo que es una apuesta bastante interesante para este próximo año. Y no abandonamos República Checa, porque hablamos de otra tenista que está dentro ya del top 100, que acaba este 2025 dentro del top 100, como es Sara Bejlek, 19 años, y que pues es una tenista bastante diferente a lo que veníamos hablando de Valentova, una tenista agresiva con iniciativa, y Sara Bejlek es el premio a la constancia y a la paciencia desde el fondo. Sólida desde esa parte de la pista, con una gran movilidad y con una lectura más defensiva, pero sabiendo contraatacar y darle la vuelta a los puntos. 3 títulos Challengers, los 2 de ellos, si no me estoy equivocando ahora mismo, fueron sobre tierra batida, que es la superficie donde consigue mejor rendimiento con su juego. Por destacarlos son esos 3 WTA 125, ese paso intermedio entre los Challengers y el circuito WTA, lo que le da también gran mérito. También llegó en casa en ese torneo en Praga a los cuartos de final, donde hizo una gran actuación y estuvo en 2 Grand Slam del año viniendo desde la quali, y incluso consiguió una victoria ante Marta Kostyuk en la primera ronda de Roland Garros. Una tenista quizás diferente, una especialista en tierra que también se ven en el circuito femenino, y que con esa constancia que pueda tener pues va a ser un quebradero de cabeza, porque con esos puntos que quiere articular largos pues puede desquiciar a cualquiera. Ya lo hemos visto un poco en 2025, así que veremos qué puede ser capaz en este 2026. Y ahora sí entramos un poquito más allá del top 100, pero yo creo que esta tenista no va a tardar mucho en llegar a ese top 100, porque probablemente si ese torneo de las NetGen Finals tuviera un torneo paralelo para las NetGen Finals femeninas, para las 8 mejores menores de 21 años, Tiamsora Rakotomanga Rajaona, la tenista francesa de ascendencia malgache, hubiera sido la campeona de ese torneo. De hecho, lo comentaba yo antes un poco por encima, de las 10 nombres que yo he elegido para este vídeo, esta es la única de todos y todas que tienen ya un título WTA, un título profesional, vamos a decir, en su haber. Fue en ese torneo en Sao Paulo 250 donde sorprendió con ese juego tan bueno desde el fondo de pista, con esa ofensividad y con esas ganas de ganar el punto y romper la bola, con un saque que va a ser cada vez más determinante por edad y por esa progresión que pueda tener, y sobre todo por el físico que tiene. No le importa jugar puntos largos, porque siempre va a dar el mismo rendimiento, y la buena movilidad que le va a dar, como hemos comentado antes con Bejlek, un quebradero de cabeza a más de una en este mismo año. Debutó en Grand Slam, lo hizo en Roland Garros con una wildcard, también consiguió unos cuartos de final en Rouen, en un torneo de 250 también. Destacadísimo, por supuesto, ese título que ganó en Sao Paulo, y también pues fue finalista en torneos algo más menores, pero dando claro que por progresión tan buena a una edad tan temprana, pues va a estar ahí sin duda, y pues siendo la única analista que tiene un título WTA, yo creo que es la que más rendimiento inmediato puede dar, justo junto con quizás Valentova, y con este nombre tan largo que nos pueda parecer tan difícil para decir rápido, Rakotomanga Rajaona, pues quizás no los tendremos que aprender porque la veamos pronto en rondas finales de torneos importantes. En cuarto lugar cerramos el tridente checo que yo he elegido para este vídeo. Nikola Bartunkova, 19 años y puesto 129 del ranking WTA con el que cierra este 2025. 3 títulos Challengers, los 3 títulos menores, al igual que sus finales, quitándose 125 en Samsun en Turquía. Final de temporada fue ese torneo donde la checa consiguió tan buen resultado como una final en un torneo de esas características, pero sin duda su highlight más importante de esta temporada es esa semifinal que hizo en un WTA 500 como fue en el de Guadalajara, que perdió contra otra tenista joven que podría estar en este vídeo y que no lo está, porque ya hemos visto grandes señas suyas este final de temporada, como es la estadounidense Iva Jovic, y pues con un tenis totalmente agresivo y ofensivo, con un saque muy potente ya a esta edad. Veremos cómo será dentro de unos años, y dominando en pistas duras, con golpes planos con la derecha. Es una tenista, otra cañonera. Lo hablábamos con Alexander Bloch, pues para mí quizás Bloch y Bartunkova sean muy parecidos en ese estilo de juego,
y pues tengamos una nueva cañonera. Me recuerda un poco a lo que era Karolina Pliskova en su época prime, donde llegó a ser la checa incluso número 1 del mundo. Veremos si tiene una carrera más prolífica que su compatriota, porque lo que hemos visto este año, donde empieza jugando torneos menores y acaba jugando torneos más importantes, tiene continuidad, porque es ese tenis ofensivo y ese tenis de saque potente que tanto quizás no vemos en el circuito femenino y que también es necesario para tener jugadoras de todo tipo. Y en último lugar, volvemos a barrer para casa y hablamos de una tenista con la que hablamos en este canal, donde nos tuvo a bien atender en ese previo de ese Challenger de Madrid en el mes de abril. Hablamos de la canaria Kaelin Quevedo, criada tenísticamente y no solo tenísticamente en Estados Unidos, donde fue campeona sub-14 del país norteamericano, y que este año ha conseguido grandes resultados, para destacar esa final en casa en su isla, en Gran Canaria, donde consiguió ese Challenger 100, donde también llegó a la final en Zaragoza, consiguiendo buenos resultados en Évora, en Hamburgo, otro Challenger en Austria, en Klagenburg, y pues una tenista en crecimiento. No recuerdo ahora mismo exactamente cuál era su ranking cuando la entrevistamos en el mes de abril, cuando nos atendió a la doble falta en el Club de Campo de Madrid, pero creo que estaba más allá del 250, por ahí, 200-250, y acaba el año en el 145, gran progresión. No cumplió este año, por desgracia, eso que dijo de jugar la quali de un Grand Slam, no lo consiguió en Roland Garros y no lo consiguió tampoco en Wimbledon y US Open. Creemos que este año sí que será el año donde veamos a Kaelin Quevedo jugar la quali. Lo hizo muy bien en la quali del Mutua Madrid Open, donde incluso puso contra las cuerdas a Blinkova en ese partido por la clasificación. Y veremos si este año la vemos en torneos más grandes, en cuadros WTA, en WTA Mills, incluso pues en las qualis de Grand Slam, y por qué no soñar con verla también en 2026 en el cuadro final de un Grand Slam. A una tenista canaria que es una jugadora, no lo explico, ella misma, que era una jugadora de fondo, que construye el punto, que le gustaba moverse y luchar por cada bola, su revés, que va mejorando muchos más, y los puntos largos, que es lo que más le gustaban, y sobre todo la tierra batida, donde soñaba, decía, enfrentarse a Iga Swiatek. Pues ojalá ese partido se llegue a dar pronto y veremos cuáles son los resultados de Kaelin Quevedo este 2026, porque en 2025 ha tenido gran progresión, todavía con esos 19 años pues puede aspirar a mucho, y si lo hace igual de bien que en este año, sin duda la hablaremos de ella muy pronto, de pues grandes partidos que haya hecho la tenista gran canaria. Y estas son las 10 promesas, 5 chicos, 5 chicas, 9 de ellos menores de 21 años, pues que más pueden dar que hablar este 2026 en la temporada tenística. Fuera del vídeo se han quedado otros tenistas que por edad deberían estar aquí, pero no iba a meter a Jakub Mensik, que ya es ganador de Master 1000, Fonseca, que tiene 1000 focos a su alrededor, Lerner Ting, que también ha conseguido un gran año, cerrándolo con las Niger Finals. Por el lado femenino, Victoria Mboko, la canadiense, que también tiene un WTA 1000, Maya Joint, que ganó en Eisburne y que también ya está rondando más allá del top 50, Iva Jovic, que es un talento en bruto y que también la tenemos ya con un título WTA, Alex Eada, que le da un poquito más de continuidad, pero que también podría estar perfectamente en este recordatorio. Así que vamos a ponerles un poco el asterisco como extra, posibles predicciones de tenistas que darán que hablar este 2026, jóvenes talentos que pueden tener una gran promesión en el próximo año, en la próxima temporada tenística. Y esto es todo por hoy, el último vídeo de 2025 de la doble falta. Nos vemos el año que viene con mucho más tenis, con esta gira de Australia que empieza ya la semana que viene y que nos acabarán preparando con ese Open de Australia que tantas emociones seguro nos da. Así que para no perderte nada, no olvides suscribirte y activar la campanita. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.